Hola, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia de la UNAD, estudiante de Regencia en Farmacia. Mi nombre es Kimberly Gutiérrez Ríos. El día de hoy vengo a presentarles la actividad de enzimología y bioenergética. Hoy vamos a ver las clasificaciones de las enzimas y sus funciones. Se clasifican en 6 clases. La primera es óxido reductosa. Esta cataliza y reacciona el óxido de reducción. Hace transferencia de electrones en reacciones de oxidación y reducción. Ella se clasifica, existen 23 subclases. Una de ellas las podemos encontrar: el deshidrogenado, oxidasas, reductasas, preudasas, acatalasas, oxigenasas e hidrolasas. La segunda clase son las transferasas. Ellas son grupos funcionales de una molécula a otra. Un grupo que transferidos más frecuentes son los grupos de amino y silo y fosfato y glucosilos. Esta tiene una función entre sustratos y transminasas y quinasas. La tercera clase son las hidrolasas. Esta tiene una reacción de hidrólisis frecuente en un proceso digestivo. En ellas podemos encontrar la lipasa, las glucosidas, las aminasas y las fosfatasas. La cuarta clase son las liasas. Lo que hacen es hacer una función de doble enlace. Ellas son las reductoras de la soldadura de sustratos sin acción de agua. En ellas podemos encontrar las desaminasas y las descarboxilasas. La quinta clase es la isomerasas. Estas transforman sustratos en otros isómeros del primero, es decir, reordenamiento intramolecular, por los que no afectan las composiciones anatómicas de sustrato. Existen 5 subclases. Dentro de esas clases encontramos resemasas, epimerasas, isomerasas y mutasas. La última clase son las ligasas o las sintetasas. La unión de moléculas necesitan ATP y que suministren energía para un enlace. Se unen en 2 moléculas, expansen enlaces de fosfato de alta energía procedente del ATP, también se denominan síntesis. Existen 6 subclases. Dentro de esas clases encontramos la sintetasa y la carboxilasa. Ahora vamos a presentar tipos de catálisis enzimática. ¿Qué es primero la catálisis enzimática? Es un proceso en el que la enzima reacciona con otra molécula conocida con sustratos. Su reacción química reduce la energía de activación, que luego proporciona suficiente energía para que la molécula reactiva forme una nueva sustancia. La enzima se une con sustratos y transforma las moléculas en un nuevo producto, a diferencia del sustrato. La enzima permanece sin cambios y después del proceso puede llevar a cabo múltiples procesos de tipo. Otra función de las enzimas es estabilizar y reacciones químicas y actuar como catalizadores. En ellas existen las catalases de ácido básico, las catalases electroestáticas. Esta hace cataliza ácidos de la catalización básica, el proceso por el cual reacciona química y cataliza el aumento de la velocidad de la reacción química debido a la participación de un ácido o una base. La catálisis electroestática, su misión es estabilizar cargas generadas del estado de transición. Esto consigue varias formas: interacción de cargas de signo opuesto, interacción de dipolos orientados, interacción con iones metálicos. La catálisis covalente, hasta ahora decimos que esas interacciones entre las enzimas de su sustrato eran no covalentes. Sin embargo, este tipo de catálisis se trata de conseguir una especie poco reactiva y se transforme en otra mucho más reactiva.
Para esto hay diferentes intermedios de reacción, la nucleofílica y la electrolífica. Sigue la catálisis por iones metálicos. Esa ion metálica puede interaccionar en sustratos orientándola en la posición más adecuada para que se dé la catálisis, o bien puede estabilizar intermediarios de reacción de cargas. Sitio catálico e interacción de enzimas de sustratos. Bueno, esta es la parte de la enzima en donde se une el sustrato, se llama un sitio activo, ya que hay donde se sucede la acción de catálica, un sustrato entra al sitio activo de la enzima. Esto forma un complejo de enzima de sustrato. Aquí podemos ver la explicación, cómo entra el sustrato al sitio activo. La enzima cambia ligeramente la unión del sustrato y sale el producto de las enzimas. Tipos de inhibición enzimática. Existen 3 tipos de inhibidores reversibles. Se clasifican en base a efecto de la producción por la variación de las concentraciones de sustratos de la enzima inhibidor. Aquí miramos una reacción normal, un inhibidor competitivo y un inhibidor no competitivo. Más adelante seguiremos viendo. Bueno, la inhibición competitiva son 2 o más sustratos se pueden unir al mismo tiempo en el centro activo de la enzima de la que ambos o todos ellos de los sustratos. También puede ocurrir en otras sustancias que tengan finalidad por el sitio activo de una enzima, en la que también se une el sustrato y el inhibidor competente para el acceso al sitio activo. Aquí miramos cómo el sustrato entra a la enzima y el inhibidor competitivo también igualmente entra a la enzima. Inhibición competitiva. Esta inhibición no es la inhibición no competitiva. La inhibición no competitiva se produce sencillamente porque el inhibidor se une con la enzima de una forma que no afecta la configuración del centro activo, por lo que se puede unir sin problema al sustrato, pero afecta de forma significativa su actividad. Como resultado del grado de inhibición depende solamente de la concentración del inhibidor. Aquí miramos cómo el sustrato entra normal, pero el inhibidor intenta entrar por otro lado para no ser afectado. Inhibición mixta, que es de las 2 anteriores. Este es un caso inhibidor, se puede unir la enzima al mismo tiempo del sustrato. Sin embargo, la unión del inhibidor afecta la unión del sustrato y viceversa. Este tipo de inhibición se puede reducir, pero no superar y aumentar las concentraciones del sustrato. Aquí podemos ver en la figura. Aquí vamos a explicar la cinética de Michel-Smith. Para explicar esta relación es observar entre la velocidad inicial o las concentraciones iniciales del sustrato. Michel-Smith propusieron que las reacciones catalizadas enzimáticamente ocurren en 2 etapas. La primera etapa, formar un complejo de enzima y el sustrato, y en la segunda, el complejo de la enzima y el sustrato da lugar a la formación del producto, liberando las enzimas libres, como anteriormente nos explicaba las anteriores figuras. Esto se hace a base de velocidad de la reacción y las concentraciones. Aquí podemos ver, puse dos gráficas. Aquí podemos ver que esto nos da la idea de la finalidad entre las enzimas del sustrato, que si a menor valor de kilómetro es mayor la afinidad, a mayor valor de kilómetro es menor la afinidad. ¿Esto qué nos quiere llevar a decir? La cinética de Michel-Smith, la velocidad inicial puede medirse en moles por litros por segundos. También la concentración de la saturación de sustrato puede darse en moles o por litros. La curva de hiperbólica es una línea horizontal o isónata que cruza el eje de la velocidad por un valor conocido como velocidad máxima de radiación. Aquí podemos ver el diagrama de Liverwood, la representación gráfica. Esto se emplea una herramienta gráfica para calcular los parámetros cinéticos de las enzimas. Consiste en un recíproco de la cinética de Michel-Smith. Es fácilmente representable en que
emana de mucha información de interés. Aquí podemos ver el diagrama. Esto normalmente se realiza por medio de puntos. Muchas gracias. Aquí termina la presentación.